igual que su padre Carlos I, Felipe II va a ser un rey muy poderoso. Hereda todos sus reinos, a excepción del Sacro Imperio y de Austria, que irían para su tío. Acrecienta sus posesiones en América e incluso llegará a hacerse con las Filipinas, denominadas así en su nombre. En el imperio de Felipe II no se ponía el sol. Y al contrario que su padre, Felipe es un rey que se considerará español, más concretamente castellano. Ha nacido en Valladolid, es nombrado heredero en el Alcázar de Madrid y va a tener una educación castellana. Bueno, castellana y portuguesa, ya que su madre Isabel era hija del rey portugués Manuel I. Es por eso que Felipe desarrollará una fuerte atracción por Portugal, tan fuerte que finalmente se lo acabará quedando. Y como habíamos visto en el capítulo anterior, nos encontramos en unos tiempos en donde los monarcas adquieren un carácter cada vez más autoritario. Todas las decisiones importantes van a pasar por las manos del rey. Cambia incluso el ritual cortesano, que cada vez se hace más aparatoso y complejo. Por ejemplo, con Felipe II el rey pasa de ser alteza a majestad. Claro, que toda esta complejidad al final conlleva un incremento considerable en el número de servidores de la corona. Cada vez se requieren más funcionarios para atender al rey, aconsejarle y prepararle los asuntos para que él pueda tomar las decisiones. De esta forma, el rey y su corte, que hasta entonces es itinerante y viaja de territorio en territorio controlando sus dominios, ahora va a tener que plantearse el asentarse en un sitio fijo, ya que resulta imposible desplazarse con tan numerosa comitiva. Felipe II tendrá que tomar la decisión de dónde fijar su corte. Sabemos que estaba enamorado de Lisboa, lo cual no es de extrañar porque de Lisboa se enamora cualquiera. Pero esta no era una opción viable, porque Portugal por entonces no le pertenecía. Una posibilidad era Valladolid, ciudad de prestigio y lugar de nacimiento del rey. Pero en Valladolid los inviernos eran terribles, y además, en esa época era un nido de subversivos luteranos. No parecía un lugar muy adecuado. Durante 3 años la corte estuvo en Toledo, y Toledo tampoco acababa de encajar. Tiene una topografía complicada que dificultaba su expansión, había problemas con el abastecimiento de agua, era la sede arzobispal en unos tiempos en los que el rey y el papado andaban a la greña, y además Toledo no le gustaba para nada a la reina, Isabel de Valois, que incluso caería en una depresión. Finalmente, Felipe decide trasladarse a Madrid. Así, en 1561, coge las maletas y se larga para la villa con todo su séquito. ¿Por qué tomó esa decisión? Pues no se sabe. Muy posiblemente ya tuviera la idea en la cabeza desde hacía años. Madrid tenía a su favor el disponer de un magnífico palacio. El rey estaba muy familiarizado con la villa, donde había pasado su infancia y donde incluso había ejercido 2 regencias cuando era príncipe. La bondad de su clima era también una ventaja, al igual que su favorable orografía, la abundancia de agua, la ausencia de nobles poderosos que pudieran entorpecerle. La verdad es que no existe ningún documento de la época donde se explique esta decisión. Incluso desconocemos si concibió la mudanza como permanente o temporal. El resultado es que este traslado cambiaría el futuro de Madrid para siempre. El impacto sobre Madrid del traslado de la corte fue tremendo. Imaginaros, un pueblo agrícola que entonces tendría unos 15.000 habitantes, que se ve invadido por la llegada repentina de una comitiva con varios miles de personas. El principal problema a afrontar sería el del alojamiento. Para ello se había establecido la llamada regalía de aposento. Esta era una ley que permitía a la corona utilizar la mitad de cada una de las viviendas para alojar a los cortesanos. Ya os podéis imaginar el alborozo de los madrileños cuando de repente se ven con la necesidad de sacar a los abuelos de la habitación para que lo utilice sin edie un señor importante. Esta regla aplicaba a las viviendas construidas y también a las por construir, por lo que en las futuras edificaciones los vecinos tratarían de saltársela construyendo lo que se llamaban casas a la malicia, esto es, casas de difícil división
para evitar que se les colara el cortesano de turno. Aún se conservan algunos ejemplos de estas casas. Al calor de la corte acudirán más y más personas: artistas, nobles, artesanos, soldados, vividores, pedigüeños. Así Madrid, a final de siglo, a la muerte de Felipe II, alcanzaría una población de cerca de 100.000 habitantes, convirtiéndose en la segunda ciudad más poblada de España por detrás de Sevilla. Todo un desafío para los regidores municipales al que no serían capaces de hacer frente. La primera intención del rey fue mejorar las infraestructuras madrileñas para conseguir una ciudad digna de acoger al monarca más poderoso del planeta. De esta forma, Felipe expolió al concejo para que diseñara y acometiera proyectos de mejora. Desgraciadamente, la mayor parte de los proyectos se quedaron en papel mojado por falta de presupuesto. El ayuntamiento pronto se vio desbordado por el rápido incremento de vecinos y la villa siguió creciendo de manera totalmente anárquica. Se edificaban casas insalubres, de mala calidad, con las fachadas que no respetaban las alineaciones, llenando las calles de recovecos. Un desastre. Uno de los principales problemas de la ciudad continuaría siendo la extremada inmundicia de sus calles. Crónicas de viajeros de la época hablan de la fetidez insoportable, de los zapatos que se queman a base de andar sobre un fango putrefacto y sobre el extremado riesgo de pasear por las calles a partir de las 10 de la noche, hora en la que empiezan a volar orinales por las ventanas. Curiosamente, había quien opinaba que los gases provenientes de estos residuos eran muy saludables. Las 3 epidemias de peste que se dieron en Madrid en la segunda mitad del siglo XVI no les daban la razón. Madrid, en su caos, se va extendiendo hacia el este, llegando las casas hasta el actual Paseo del Prado. El caserío pasaría de unas 2.500 viviendas a la ribera de la corte hasta unas 7.000 a final de siglo. Mientras tanto, la corona se centrará en sus propios proyectos constructivos. Destacan la mejora del Palacio Real, sus palacios de descanso en Balsaín y Aranjuez, su coto de caza en el Pardo y especialmente el magnífico monasterio del Escorial, lugar de retiro espiritual del rey, panteón y centro del saber, que estaría dotado con una magnífica pinacoteca y con una de las mejores bibliotecas del momento. Por cierto, uno de los espacios de ocio que desarrolló Felipe II y que podemos disfrutar ahora los madrileños fue la Casa de Campo. El rey compró la Casa Palacete, que todavía se conserva, a la familia de los Vargas. También adquirió los terrenos circundantes con la idea de unirlos al Pardo y disponer así de una gran finca cinegética. Si estáis interesados en conocer más sobre la historia de la Casa de Campo, os invito a que visitéis la serie de vídeos que hemos publicado en mi canal sobre este parque. Realmente la única infraestructura relevante que quedó para el pueblo de Madrid fue el puente de Segovia, concebido por Juan de Herrera, que también intervino en el Escorial, y que se construyó para facilitar los desplazamientos reales entre el monasterio y el palacio. No se puede negar que el puente quedó de lujo. Juan de Herrera también diseñaría la nueva Plaza Mayor, aunque el proyecto no se finalizaría hasta el siglo siguiente, durante el reinado de Felipe III. Se construyeron numerosos edificios religiosos, la mayoría de ellos ya desaparecidos. Uno de los más significativos es el monasterio de las Descalzas Reales, fundado por la hermana del rey, Juana de Austria, y que acogería monjas de familias de la aristocracia. Y no se edificaron muchos palacios, quizá porque los nobles no tenían fe en la continuidad de Madrid como se da en la corte. Entre los pocos que quedan está la Casa de las Siete Chimeneas, ubicado en la Plaza del Rey y que cuenta con su propia leyenda de crímenes y fantasmas. Un rasgo arquitectónico directamente atribuible a Felipe II es la introducción en Madrid del estilo flamenco, que se caracteriza por esos bonitos chapiteles de pizarra que coronarían los nuevos edificios madrileños durante toda la regencia de los Austrias. Uno de los problemas de ser tan poderoso es que se tienen enemigos, y Felipe II los tenía a tutiplén, tanto dentro como fuera de las fronteras. Precisamente en los enemigos interiores estaría el germen de la famosa leyenda negra.
Su artífice no sería otro que el mismo secretario del rey, Antonio Pérez, amante de la princesa de Éboli, que también había sido la amante del rey. Cuando Antonio Pérez perdió el favor real, huyó de España cargado con documentos comprometedores que daban cuenta de la implicación de Felipe II en varios asesinatos, destacando el de Juan de Escobedo, que era secretario de su hermanastro don Juan de Austria. En esta época este hecho no tenía nada de particular. Todos los poderosos tenían a bien quitarse de en medio por la vía expeditiva a cuanto les resultaban incómodos. Pasaba en todos los reinos europeos. Acordaros de que estamos en los tiempos en los que los príncipes consideraban que el fin justificaba los medios. La cosa es que a Felipe II, aparte de las depuraciones reales, le atribuyeron además una serie de crímenes imaginarios, incluyendo el de la princesa de Éboli, el de su hermanastro don Juan de Austria, el de su mujer Isabel de Valois y hasta el de su propio hijo, el trastornado infante Carlos. Muchas de estas historias tendrían a Madrid como escenario, tales como el crimen de Escobedo, que ocurrió en las proximidades del Palacio Real, y el fallecimiento del infante don Carlos, que se dejaría morir de hambre preso por su padre en la Torre del Alcázar. La leyenda negra minaría el prestigio de Felipe II y sería utilizada como propaganda de guerra por sus adversarios. El otro problema de ser tan poderosos es que resulta carísimo. Claro, es preciso pasarse todo el tiempo guerreando para mantener la supremacía. Felipe II luchó contra los franceses, con la famosa victoria de San Quintín, contra los moriscos en las Alpujarras, contra los turcos, ahí está la famosa batalla de Lepanto, contra los ingleses, con su arma invencible, contra los flamencos, que la mitad se le volvieron luteranos, contra los aragoneses, que se los sublevaron, y contra los portugueses para hacerse con el reino. Vamos, que no dejó títere con cabeza. Y las guerras hay que pagarlas. De esta forma, el oro y la plata que Castilla extraía en América iba directamente a saldar las deudas contraídas con los banqueros alemanes y genoveses que financiaban sus hazañas bélicas. Pues ni con eso daba para los gastos militares. Fue necesario someter a Castilla a tales cargas impositivas que la dejarían prácticamente en bancarrota. Y así llegamos a finales del siglo, que viene a coincidir con la muerte de Felipe II. Con sus sucesores se abre el siglo de oro, aunque no sería el oro precisamente lo que más abundaba. Un siglo muy interesante para Madrid, del que quedan numerosos testimonios. Lo veremos en nuestro próximo capítulo. Por cierto, si estáis interesados en ver el resto de los vídeos que hemos publicado sobre la historia de Madrid, podéis hacerlo visitando mi canal.